Hola amigos del laboratorio de ajedrez. Vamos a estudiar hoy otro capítulo más de las aperturas abiertas, esta vez el gambito letón. Este gambito letón fue analizado a principios del siglo XX por Karl Betting, quien fue un maestro de ajedrez de Letonia y además compositor de estudios. También un grupo de jugadores de Letonia lo practicaban y eso fue lo que dio motivo al nombre de este gambito, que comienza con E4, E5, caballo F3 y F5. Las negras intentan jugar un gambito de rey con los colores cambiados. La mejor respuesta del blanco es caballo por E5 e igualmente de las negras dama F6, puesto que las demás continuaciones que presento a continuación como dama E7 es un error, puesto que pierde material con dama H5. Aquí se pone de manifiesto la debilidad de la diagonal H5 E8. Sigue G6 como mejor alternativa y caballo por G6. Dama por E4 jaque, alfil E2, caballo F6 y dama H3. Las negras aquí tienen dos desviaciones. Una, capturar H por G6 entregando la torre, como veremos a continuación, y la otra, retirar la torre a G8, que en realidad también deja al blanco con ventajas después de caballo C3, dama C6, caballo F4. Y la posición de las blancas es abrumadora. Tienen un peón de ventaja, mejor desarrollo, y la posición del rey de las negras en el centro del tablero deja mucho que desear. Así que la aceptación de la calidad o la entrega de calidad por medio de HG6 es continuado con dama por H8. Sigue dama por G2 atacando la torre de H1 que se defiende con torre F1. Las negras no tienen mucho, puesto que están atacadas también por las blancas en el caballo de F6. Por esa razón juegan caballo G4, pero ahora con D4 la ventaja del blanco es ganadora. Ellas amenazan jugar alfil C4 sobreprotegiendo el peón de H2 y continuar con la ventaja. Por ese motivo ahora no es conveniente para las negras caballo H2, puesto que sigue la clavada alfil H6 y el alfil de F8 está completamente perdido. La otra continuación es caballo C6, que es bastante peligroso. Se necesita cierta precisión del blanco, ya que el negro obtiene muchas filas y diagonales abiertas para sus piezas, lo que puede perjudicar al blanco. La forma más sencilla para las blancas es continuar el desarrollo mientras retiene el peón de ventaja. Por ello, la continuación de cambio caballo por C6, D por C6, caballo C3 es lo más indicado. Ahora se defiende el peón de E4. Las negras tienen aquí dos continuaciones importantes. Una, alfil C5, desarrollando el alfil y apuntando lógicamente hacia el peón de F2. También tendrían la otra continuación, dama E7, con lo cual están presionando sobre el peón de E4 que es defendido con D3. Esta es una de las ventajas que tiene la variante escogida por las blancas, puesto que el peón no avanza directamente a D4, sino que se mantiene en la casilla de 2 para en muchas oportunidades reforzar el peón de E4 o también en otras variantes para romper la estructura de peones de las negras en este sector. Estas continúan con caballo F6, aumentando la presión sobre el peón de E4, alfil G5. Ya no se puede aumentar más la presión
y continúan con el desarrollo del alfil D7 con el objetivo de hacer el enroque largo en un futuro. Las blancas juegan tranquilamente alfil E2 manteniendo una posición firme, además de un peón de ventaja. Así que la primera posibilidad que vimos fue alfil C5 apuntando al peón de F2. El blanco igualmente juega D3, caballo F6, alfil E2 y ahora enroque corto y enroque corto. La posición está aún compleja, pero todo se resolverá después de F por E4, caballo por E4. Caballo por E4, D por E4. Ahora las negras juegan dama H4, con lo cual el peón de F2 está tres veces triplemente atacado con la dama, el alfil y la torre. No hay otra opción para las blancas que defenderlo por medio de alfil E3. Seguiría alfil por E3, alfil C4 jaque, rey H8, F por E3. Las negras continúan su desarrollo con alfil G4, atacando la dama de las blancas, que se centraliza en D4, dama D4, con amplia ventaja. La tensión ha disminuido, pero las blancas obtienen o han obtenido buenas posibilidades de obtener el éxito en esta posición. Están amenazando o pretenden al menos jugar torre F4, posteriormente doblar las torres. También otra posibilidad sería el avance del peón a E5, con lo que se clava al alfil y se pone en marcha el peón de ventaja. Esto es una posición, como ustedes pueden ver, completamente favorable al blanco. Regresando a dama F6, que es la línea más empleada en esta posición, las blancas juegan caballo C4. La idea de este movimiento es mantener el peón blanco, como habíamos mencionado, en D2, para posteriormente socavar el centro de las negras en más adelante. Sigue F por E4. Aquí existe otra continuación por parte de las negras para intentar obtener alguna iniciativa con B5 y la posibilidad en un futuro de desarrollar el alfil por B7 presionando el centro y el ala del rey, pero esto solo facilita la reagrupación de las piezas blancas después de caballo E3, F por E4. Esta jugada es lo natural. Incorrecto hubiera sido C6, puesto que después de caballo por F5, D5, caballo G3, alfil C5, dama E2, caballo E7 y C3, con la idea de jugar D4, disminuyendo la actividad del alfil de C5, las blancas tienen una clara ventaja, casi ganadora. Esto ocurrió en una partida entre Agopov y Serge en Gauzdal en el año 2000, que terminó muy pronto con la victoria de las blancas. Después de D por E4 sigue caballo C3, con lo cual se atacan ambos peones. C6 defendiendo el de B4, pero ahora sigue caballo por E4, dama H4, caballo G3, D5 y D4. Las blancas tienen una clara ventaja, un peón de más, sus piezas más desarrolladas, y el negro no ha obtenido ninguna compensación por el peón entregado. Así que ellas decidieron jugar en este análisis que estamos realizando como línea principal F por E4. Sigue caballo C3 y ahora las negras tienen un cúmulo amplio de posibilidades. Veamos la principal, dama F7, que continuaremos después. También puede existir C6. Este movimiento no es una defensa en absoluto.
lo que pretende es evidentemente avanzar el peón a D5 apoyado por el peón de C6, pero las blancas no temen a eso y juegan caballo por E4 ganando un peón, dama E6. Y ahora que parece que las blancas están en problemas ante la amenaza del caballo y de E4 con la dama y del doble con el avance del peón a D5, seguiría dama H5 jaque, rey D8. Claramente que aquí podríamos pensar, bueno, ¿y por qué las negras no juegan G6? Con lo cual se mantiene dichas amenazas al caballo y a la dama. Bueno, el blanco sencillamente juega dama E5, con lo cual se cambiarán las damas por el ataque a la torre de H8, así como a la amenaza de uno de los caballos a D6. Por tal motivo, el rey regresó o se retiró a D8 y sigue igualmente dama E5. Ahora parecería que las negras ganan material con D5 ante la doble amenaza a los caballos, pero ello falla debido a dama por E6, alfil por E6 y caballo G5, una jugada intermedia que amenaza al alfil, con lo cual el caballo de C4 está indirectamente defendido. La otra posibilidad es caballo E7, otra jugada de valor dudoso. Ahora el peón de E4 es intocable, por lo que las blancas se trasladan a la configuración principal con caballo E3. Dama E5, D4, E por D3, alfil por D3, D5, con la amenaza de un doble a los dos caballos. Sigue enroque corto. Las blancas obtuvieron aquí una gran ventaja en el desarrollo. No tienen ventaja material, pero del punto de vista posicional sí. Ahora están amenazando lógicamente caballo por D5, que no puede ser capturado por el caballo porque la columna E se abriría y se produciría una clavada fatal para la dama de E5. Esto ocurrió en una partida entre Pachman y Florian en Praga en 1943. Continuó esta partida con alfil E6. Tampoco era mejor para ellas defender el peón de D5 con C6, puesto que la jugada torre E1 también es muy molesta. Después de dama D6 hay que quitarse de esa amenaza indirecta en la columna. Sigue caballo F5 y después de alfil por F5, alfil por F5, las blancas tienen una gran ventaja. Poseen la pareja de alfiles, la torre está en una columna muy bien ubicada, el rey de las negras está en posición precaria y aún falta por desarrollar el caballo de B8 y el alfil de C8. Seguimos después de alfil E6 en esta partida de Pachman y Florian con F4. Esto es un ataque que claramente si la dama se queda la capturamos, pero fundamentalmente con la idea de continuar el ataque con F5. Sin embargo, también aquí era muy fuerte torre E1, con las mismas amenazas sobre la columna E. La dama se retiraría como mejor opción a dama D6 y sigue alfil F5 con ventaja ganadora de las blancas. Se está amenazando ahora cambiar los alfiles en F5 y capturar el caballo con el caballo de el peón de D5. Por lo tanto, siguiendo la partida con F4, dama D6, F5. La iniciativa del blanco es muy fuerte. Alfil F7, caballo G4.
Ahora aquí, H5. Existe otra posibilidad de desarrollo, pero en el caso de caballo D7 sigue caballo B5. Gracias a todo el desarrollo que tienen las blancas en esta posición, su iniciativa cada vez es mayor. Dama C6 y ahora alfil F4. Esto hace a las negras muy difícil de completar su desarrollo. Ahora están amenazadas de no con alfil F7, pero sí el peón de F7, no, de C7, perdón, están amenazadas con caballo por C7. La posición es muy difícil para las negras. H5 atacando el caballo, sigue igualmente caballo B5, dama B6 jaque, alfil E3, y después de C5 el salto caballo E5 es claramente mejor para el blanco. Las piezas de las negras están colocadas torpemente, mientras que su rey está aún atrapado en el centro y estará ahí durante largo tiempo, puesto que le falta aún desarrollar piezas en el ala de dama, en el ala de rey, etc. Las blancas obtuvieron una gran ventaja después de este movimiento. La otra continuación es dama E6, una jugada también errónea, puesto que igualmente pone la dama en la misma columna que la torre cuando el blanco se enroque. Sigue caballo E3, C6, con la idea claramente de defender el peón y darle desarrollo a las piezas del ala de dama. Sigue D3, este es el movimiento que socava los peones de las negras en el centro para abrir la posición, aprovechando que el rey contrario está en una mala ubicación en E8. Caballo F6, defendiendo el peón de E4, pero ahí lo que se produce son cambios favorables al blanco. D por E4, caballo por E4, caballo por E4, dama por E4, alfil D3. Las blancas siguen ganando tiempos en el desarrollo a costa de las pérdidas de movilidad o de movimientos de la dama negra. Dama E5. Esta jugada es prácticamente forzada, pero ahora el rey negro y la dama están situadas en la misma columna E, lo que conduce a una catástrofe después de enroque. Y ahora dos líneas, alfil B4 controlando la casilla E1 y preparando el enroque. La otra, que es perdedora igualmente, sería alfil E7, con lo cual se opone, como en muchas variantes de la Ruy-López, con el alfil cubriendo el rey y preparar el enroque para impedir que la torre haga daños en la columna. Pero a ello sigue igual torre E1 y después de enroque las negras sufren pérdida de material con caballo F5. La dama está atacada por la torre y el alfil por ambas piezas, por la torre y el caballo. Por lo tanto, aquí las negras pueden tranquilamente abandonar. Alfil B4 es respondido con A3, alfil A5 y ahora caballo C4. Aquí las negras están perdidas, están amenazadas dama. La dama con el caballo y también el alfil. La dama debe defender este alfil. ¿Dónde lo va a defender? Si lo defiende en C4, seguiría en este caso B4, produciéndose un ataque doble. La otra posibilidad sería, por ejemplo, dama C7, pero entonces sigue dama H5 jaque y el alfil de A5 caería. Por lo tanto, es una posición completamente perdida. Dama G6 ofrece un juego más complicado, puesto que desde aquí se defiende el peón de E4 y se mantiene cierta presión sobre el peón de G2, impidiendo que el alfil se desarrolle. Pero no obstante, gracias a que el peón blanco está en D2, este puede avanzar a D3, creando presión, ataque sobre el peón de E4.
sin realizar ninguna otra preparación. Seguiría alfil B4, puesto que lógico es que si las negras ahora capturan en D3, sigue alfil por D3, ganando otro tiempo en el desarrollo a costa de la dama. ¿Qué sucede? Que la dama ha ido a G6 para capturar en G2, pero esto es un grave error. Algo mejor era en este momento dama E6, jaque, pero sigue alfil E3. Observen que las blancas tienen 4 piezas desarrolladas, mientras que la dama de las negras ha realizado muchísimos movimientos. Continúa con caballo F6 y ahora enroque corto. Esto ocurrió en una partida de hace ya unos cuantos años, 1988, entre Roth y Antuch en Bayern. No sé dónde está esa ciudad, pero bueno, ahí lo dice. Aunque la gran ventaja del blanco en el desarrollo les brinda aquí en esta posición unas amplias posibilidades de victoria. Evidentemente, usted puede darse cuenta que la próxima amenaza es torre 1 con una presión inmensa sobre la columna E. Dama por G2, habíamos dicho, pero esto también es un error debido a dama H5 jaque. Y ahora dos posibilidades: cubrir el jaque con G6, la otra retirar el rey con rey D8, pero a esto sigue tranquilamente alfil G5 jaque, caballo F6 y alfil E4. Desde aquí el alfil defiende la torre y la dama está en una posición peligrosa. Como usted puede observar, está atrapada. Después de G6 sigue dama E5 jaque, con lo cual se amenaza a la torre de H8 al tiempo que se da jaque. Las negras cubren con alfil E7 y ahora una jugada intermedia, alfil E4, con lo cual se ataca a la dama y se mantiene el ataque sobre la torre de H8. Las negras sufren aquí amplias pérdidas materiales. Alfil B4, continuando el desarrollo, sigue alfil D2 tranquilamente. Y ahora las negras se enfrentan a difíciles situaciones. Por ejemplo, alfil C3 es la que va a mover como línea principal. La otra sería, en lugar de alfil por C3, por D3, pero esto igualmente favorece el desarrollo de las blancas con alfil por D3, dama por G2, y el blanco da un jaque intermedio con dama E2. Luego de rey F8, enroque largo, pueden observar que el ataque de las blancas debe ser imparable, puesto que su ventaja de desarrollo es amplio. El rey está en F8 muy mal ubicado. ¿Y qué más vamos a decir? La otra línea sería caballo F6, que esta es la que en un principio ofrece más resistencia, pero después de la captura caballo por E4, alfil por D2, dama por D2, enroque corto. Esto ocurrió en una partida entre Howard y Beyer en Hamburgo 1992. En lugar del enroque, podríamos pensar también que el negro puede recuperar su peón con caballo por E4, D por E4 y dama por E4. Pero luego de caballo E3, con la amenaza de desarrollar el alfil a D3, seguiría D6, enroque, alfil E6 y alfil D3, que también lleva al blanco a una amplia ventaja, muy perceptible a los ojos del humano, por no decir también de la máquina. Así que enroque corto,
caballo por F6, dama por F6 y ahora el peón avanza a D4. Lo ha hecho en 2 tiempos, pero exitosamente y saliendo con un peón de ventaja. En esta posición, las negras, como habíamos dicho, eran la mejor variante de ello que pueden sostenerse aquí, pero como pueden observar, la ventaja del blanco es amplia. Así que las negras, como línea principal en el análisis que estamos haciendo, es alfil por C3 y sigue alfil por C3. El blanco obtiene una gran ventaja después que su contrario continúe con caballo F6, puesto que peor aún es el avance de 5, ya que después de caballo E5, dama F5, D por E4, dama por E4 jaque, alfil E2, caballo F6, el blanco obtuvo rápidamente una ventaja decisiva en la partida de Smyslov contra Kamyshov en Moscú en 1945. Después de enroque corto, C6, alfil H5 jaque, rey F8, torre E1. Aquí también podríamos considerar, en lugar de torre E1, el salto caballo F7, atacando la torre de H8, que se retiraría a G8 y ahora sigue caballo G5 con ventaja ganadora de las blancas. Seguiría posteriormente la torre a E8. A E1, perdón. Por lo tanto, aquí seguimos con torre E1, que fue lo ocurrido en la partida de Smyslov y Kamyshov. Seguimos con caballo F6, alfil por F6. Al cambiar el alfil de casillas negra, el blanco tendrá acceso a la casilla E4 muy fácilmente. Sigue dama por F6. De nada le valdría mantener, después de G por F6, el control de la casilla E4, puesto que a las blancas no le interesa capturar ahí, sino que siguen con caballo E3, D6 y ahora D por E4, con una amplia ventaja posicional, que da al blanco como mínimo un peón de ventaja y grandes chances para obtener la victoria. Este peón está prácticamente prohibido debido al desarrollo alfil D3 que seguiría por parte de las blancas. Capturando con la dama, dama por F6, sigue D por E4, enroque, atacando el peón de F2, pero este es defendido con F3 y las blancas tienen un sólido peón de ventaja. Continuando con la línea principal y mejor de las negras que más ha empleado, que es dama F7, sigue caballo E3 y C6, poniendo control sobre la casilla D5 e intentando el avance D5 para proteger el peón de E4 y darle salida al alfil. Otra continuación aquí sería, por ejemplo, caballo F6, pero sigue alfil C4 y dama G6. ¿Qué hubiera pasado aquí? Por ejemplo, en la continuación dama E7, nuevamente el blanco socava el centro con D3, C6 y D por E4. Igualmente las blancas mantienen una clara ventaja. Ahora la estocada de las negras con B5 no ocurre nada. Esto ha ocurrido en algunas partidas. En otras partidas se han jugado B5, pero condujo a la victoria inmediata de las blancas con caballo F5, dama E5 y ahora F4, donde las negras no tienen mucho donde escoger. Por ese motivo, dama G6, D3. Nuevamente, la ruptura central poniendo
en jaque al peón de E4. Las negras responden con alfil B4. Hubiera sido otra continuación C6, pero el negro tampoco contra esto obtiene buena compensación. Seguiría D por E4, alfil C5, enroque corto, D6 y dama E2. Esto ocurrió en una partida entre de Blasio y Minerva en Cecina en 1997. Las blancas tienen igualmente un sólido peón, mejor desarrollo y por lo tanto no hay mucho que discutir en esta posición como método para contrarrestar el gambito letón. Siguiendo con alfil B4, alfil D2, alfil por C3, alfil por C3. Esto conduce a una posición donde la ventaja de los dos alfiles de las blancas y el mejor desarrollo deciden o definen una sustancial ventaja para las blancas. Después de C6, con la idea de D5, el blanco responde con D3. El movimiento temático deben tenerlo como patrón en esta variante para contrarrestar el peligroso gambito letón si las negras se deciden hacerlo, puesto que, como habíamos dicho, si el blanco no juega con precisión, las negras pueden obtener buen juego. Sigue E por D3. En el caso de que se realice el planteado avance D5, continúa el blanco con D por E4, D por E4, caballo por E4. Ya de entrada tienen un peón de ventaja, dama E7, la dama sigue corriendo sin desarrollar más piezas, alfil D3, caballo F6. Después de caballo por F6, dama por F6 y enroque corto, usted mismo puede evaluar la posición como ganadora para las blancas. Esto ocurrió también en una partida entre Overbeck y Van Hoff en Dortmund en el año 2000. Sigue E por D3 y ahora alfil por D3. D5 con la amenaza de ganar una pieza por medio de D4, pero las blancas ignoran dicho movimiento y realizan el enroque. Veamos. Alfil C5 fue la respuesta de las negras. ¿Qué hubiera pasado si se juega D4 atacando a los dos caballos? Pero después de alfil C4, que pone en ataque a la dama de las negras, sigue con después de alfil C4, dama D7, dama H5, rey D8 y ahora torre D1, con lo cual se está clavando al peón de D4 que no puede capturar. Está prohibida la captura de uno de los caballos porque la dama sería capturada. Sigue caballo F6, dama H4, C5. Y ahora el blanco tiene dos continuaciones buenas. Una, caballo E a D5. Y la otra, que también es muy buena, caballo E4. El caballo de F6 está clavado. Seguiría la desclavada con alfil E7 y después de caballo G5 amenazando tanto caballo F7 jaque con ataque doble como caballo E6 jaque con ataque al peón de G7. Rey C7, caballo E6 jaque, rey B6 y ahora B4, con lo cual se destruye la cadena de peones de las negras y fundamentalmente se está amenazando ahora B por C4 y aprovechar la columna B para atacar al rey de las negras, que está ahora en muy mala posición. La línea caballo ED5 es buena también, puesto que el caballo igualmente está clavado. Sigue dama G4, proponiendo cambio de dama.
¿Qué hubiera pasado? Las blancas están entregando aquí un caballo. Si D por C4, entonces alfil G5 con terribles amenazas, puesto que la torre está en una columna abierta donde está la dama y el rey. Están amenazando caballo por F6, ganando la dama o jaque a la descubierta. Es una posición desastrosa para las negras. Dama G4, pero sigue el tranquilo desarrollo alfil G5, dama por H4, alfil por H4, caballo B a D7. Y ahora caballo E4 deja a las blancas en una gran posición. A pesar de que se han cambiado las damas, el blanco aquí seguramente que obtiene la victoria sin mucha dificultad, puesto que después el avance C3 abriendo la columna central dejaría a las negras en peor posición aún. La más sólida es alfil D6 por parte de las negras, pero sigue igualmente torre E1 con la amenaza del descubierto con caballo por D5, que es cubierto en este momento con caballo E7. Sin embargo, las blancas aquí tienen la oportunidad de desarrollar la iniciativa por medio de un sacrificio, caballo de E por D5, sigue C por D5, caballo B5, están atacando el alfil de D6. Ahora, la mejor forma de defensa de las negras es precisamente realizar el enroque. Otra continuación sería peor, pero después de caballo por D6, dama por F2, jaque, rey H1, alfil G4, un golpe táctico que no permite la captura de dicho alfil porque la torre de E1 quedaría en defensa, pero las blancas tienen dama D2, mantienen la defensa de la torre, amenazan el cambio de dama y están atacando el peón de B7, así como el caballo de E7. Después de la retirada dama H4, puesto que el cambio de dama sería inútil para las negras, sigue dama E3 atacando igualmente el caballo de E7 y el peón de B7. Las negras aquí están forzadas a entregar el peón con caballo B a C6, pero luego de caballo por B7 la posición de las blancas es obviamente preferible. Volviendo al alfil C5, continuamos con caballo A4. Las blancas en este tipo de posiciones también preparan minar el centro de peones de las negras por medio de C4. Dos continuaciones fundamentales de las negras: alfil E7, que continuaremos después, y la otra, la retirada alfil D6. Esta tiene también el inconveniente de que el alfil de D6 está atacado en muchas variantes. Las blancas responden con C4 y ahora D4. También pudieran continuar aquí, en lugar de D4, la defensa del peón de D5 por medio de caballo E7. El blanco continúa con caballo C3, continuando el ataque a D5, alfil E6. Es claro que aquí en la variante D4, atacando los dos caballos, sería respondido tranquilamente con caballo F5, caballo E4, atacando al alfil de D6. Alfil E6, C por D5, C por D5. Las blancas obtienen una buena oportunidad aquí jugando caballo B5 con el ataque al alfil, que no debe retirarse, puesto que pudieran darle un jaque muy molesto en C7. Por tal motivo lo defienden con caballo C8 y ahora dos continuaciones. Una, caballo por D6, que es lo más sencillo, puesto que obtiene la pareja de alfiles en una posición abierta y después, también después estarán
habrán continuaciones en esta posición, como veremos. La otra, en lugar de caballo por D6, es una combinación caballo por D5 y ahora enroque corto. Veamos por qué es una combinación y por qué las negras no capturan el caballo con alfil D5. Sigue torre 1 jaque, rey F8 y ahora una jugada muy fuerte por parte del blanco, alfil C4. Temas de combinación que hay en estas posiciones del gambito letón y, para desgracia de las negras, en contra de ella. Sigue alfil C4 y caballo por D6, con lo cual se pierde la partida por parte de las negras. Así que ellas continuaron con enroque, pero el caballo de D se retira a C3 y mantienen una clara ventaja de un peón. Después de caballo por D6, dama C2. La posición de las blancas también evidentemente es superior. Están ahora atacando el peón de H7, tienen mejor desarrollo y no se puede comentar mucho, están parejos de peones. Las blancas tienen la pareja de alfiles, el rey sigue en una incómoda posición y aún falta por desarrollar el caballo y las torres de las negras. Por lo tanto, es muy malo para el negro. Así que caballo F6 es la otra línea, a lo que sigue C por D5, caballo C3, nuevamente poniendo en ataque al peón de D5, alfil E6. Aquí igualmente algo parecido ocurría en caso de D4. Las blancas pueden jugar entonces caballo B5, atacando al alfil y atacando al peón con una amplia ventaja. Eso sin contar que también puede existir la jugada alfil C4 atacando la dama, con una posición extremadamente peligrosa para las negras. Alfil E6 para sobreproteger el peón de D5, sigue alfil F5. Las blancas aquí tienen otras dos posibilidades. Las negras ahora no pueden cambiar los peones, los alfiles en F5, ya que el alfil de D6 quedaría después de caballo por F5 atacado. Estaría bajo el fuego del caballo y las blancas obtendrían un tiempo importante para continuar el ataque. Las negras también se podrían enfrentar a dos difíciles continuaciones del blanco, caballo B5, así como el salto caballo F5, todas de una similar valoración y todas con ventaja clara de las blancas. Después de alfil F5, enroque corto. Aquí era un poquito mejor desarrollar el caballo a C6, pero después de alfil por E6, dama por E6, torre E1, nuevamente la apertura de la columna E es fundamental. Se está amenazando caballo de E por D5, enroque largo, caballo C4. Era otra de las amenazas por parte de las blancas. Dama D7, caballo por D6 y dama por D6. Aunque aquí las blancas siguen mejor en esta posición. Eso era un poquito mejor para las negras, en lugar de enroque corto, que fue respondido con alfil por E6, dama por E6 y caballo de E por D5. Con lo cual se ve claramente que las negras no tienen la más mínima compensación por el peón entregado. Después de D4, como línea principal
de lo mejor que estamos estudiando en esta variante, el blanco regresa con el caballo C2, amenazando dicho peón. Ahora es defendido con C5. El blanco continúa ahora su iniciativa con el ataque lateral de B4, amenazando evidentemente el peón de C5. Las negras prácticamente se ven forzadas a jugar C por B4, puesto que la defensa del peón de C5 permitiría el ataque a la torre de A8 con alfil E4. Por lo tanto, C por B4 sigue caballo por D4. Las blancas tienen aquí peligrosas amenazas. Veamos, caballo C6 o continuar el desarrollo del ala de rey con caballo E7 seguiría una de las amenazas en la posición, que es caballo B5 tocando al alfil de D6, alfil E5, F4. Las blancas se lanzan en este movimiento puesto que el alfil está prácticamente sobrecargado en la defensa de las casillas D6 fundamentalmente y de C7. Ahora tendrían que capturar la torre, pero sigue caballo D6 jaque, rey F8, caballo por F7, alfil D4 jaque, rey H1, rey por F7 y F5. Y el ataque de las blancas continúa. En la posición, la relación material es torre y caballo de las negras contra la dama blanca, pero la posición del negro no tiene muchos comentarios, están completamente perdidas. Lo otro sería caballo C6, que habíamos mencionado como posibilidad de desarrollo. Caballo por C6, B por C6, alfil E4. Esto plantea una doble amenaza, al alfil con la dama y al peón de C6 con el alfil, con lo cual provocaría un ataque doble a la torre y al rey. Sin embargo, también aquí podemos dar un jaque intermedio. Y después de rey F8, continuar el desarrollo tranquilamente con alfil E3, caballo F6, alfil C5, eliminando una de las piezas mejores para la defensa de las negras. Dama C7, dama D2. Ahora están amenazando el peón con la dama por B4, alfil por C5 y caballo por C5. Nuevamente la amenaza del peón es muy fuerte y la posición es terriblemente mala para las negras, puesto que ahora el blanco podría tranquilamente doblar sus torres en la columna con torre E2, pasar la torre de A a E1 y presionar en el centro. Las torres de las negras siguen sin jugar. Después de alfil E4, las negras capturaron dama por C4, que esto es ya un error desastroso. Siguió dama por D6. Esto gana también, pero mucho más fuerte es torre E1, con lo cual se defiende al alfil, se amenaza al alfil negro de D6 y además el ataque a la descubierta, con lo cual ganaría la dama después de alfil D5 o alfil D3 jaque. También puede ser alfil D3, siempre con un jaque a la descubierta sobre el rey de las negras. Pero ellas en el análisis hicieron dama por D6, dama por E4, caballo C5. Y ahora las blancas también tienen múltiples amenazas. Entre ellas, está el ataque a la dama, está el ataque al peón de C6, también pueden jugar el alfil a B2 atacando G7. Es una posición muy difícil para las negras. Continuando con alfil E7 en lugar de alfil D6, que vimos que en esta casilla el alfil
era objetivo de muchos golpes tácticos, las blancas continúan con C4, su plan de ruptura de los peones blancos negros para abrir los cuadros blancos en la posición. Caballo F6, E por D5, C por D5, C por D5, caballo C3 y alfil E6. Aquí también, a pesar de que el alfil de las negras no está en D6, que era objeto de ataque en muchas variantes, tampoco sirve D4 debido a caballo B5, con lo cual se amenaza un jaque doble ganando la torre. Si continúa D por E3, caballo C7 jaque, rey F8, alfil por E3, B6, caballo por A8, alfil D6 y alfil F5. Con lo cual las negras aquí están completamente perdidas. Ahora se ataca dama por D6 y además alfil por C8. Continuando con alfil E6, defendiendo el peón de D5, alfil F5, eliminando una pieza defensora, y también para continuar con la apertura de la columna E, alfil por F5, caballo por F5. Dos movimientos posibles aquí. El desarrollo, que parece lo más natural, puesto que muy malo sería alfil C5 debido a alfil E3 y alfil B4. Después de A3, las negras no tienen otra cosa que jugar dama D7, puesto que el alfil no puede capturar en C3 debido a caballo D6 jaque doble, ganando la dama. Por eso dama D7, pero después de caballo por G7 jaque, dama por G7, A por B4, las negras tienen un peón en contra, y además, como diría un amigo mío, a cambio del peón tiene peor posición. Continuamos con caballo C6, caballo por E7, rey por E7. Hay que perder el enroque de todas formas, puesto que la captura con el caballo sería respondido con dama A4 jaque, y después de caballo C6 para mantener la posibilidad del enroque, puesto que renunciar a él inmediatamente con rey F8 permite dama B4, ataque al peón de B7 y una clavada al caballo muy molesta que deja al rey estancado en el centro, más aún B6 y torre E1. Y las blancas obtienen aquí una ventaja muy significativa. La amenaza sería alfil F4 con alfil D6, propiciando una fuerte clavada en la columna E sobre el caballo de E7. Así que caballo C6 de todas formas sigue torre E1 jaque y se pierde el enroque. Después de rey F8, alfil G5, la posición de las blancas es evidentemente preferible. Tienen peón aislado, el rey está en el centro del tablero, las torres no tienen comunicación, mientras que las blancas tienen un gran desarrollo, amenazan entrar con la torre en D1 presionando sobre el peón de D5, en definitiva una mala posición. Seguimos con rey por E7, pero igualmente el desarrollo alfil E3, ahora las negras están en peligro por las casillas negras debido a que su alfil ha desaparecido. Rey F8, dama A4 y rey G8. Después de la tranquila torre a D1, podemos ver que las complicaciones han terminado. El rey negro está mal colocado en una posición muy desastrosa, las torres aún están sin juego y las blancas tienen una mejor posición en esta situación que se ha presentado. En este vídeo que hemos mostrado podemos comprobar cómo combatir
el peligroso gambito letón. Les recomiendo que lo estudien, analicen, hay temas de combinaciones interesantes en el mismo. Así que recuerden, en esta variante el peón en D2 para romper la estructura de peones de las negras en el centro con D3. El otro tema importante en el mismo es la estructura de peones que establecen las negras con el peón en B7, C6 y D5. Las blancas rompen con el peón en C4, abriendo la posición y aprovechando la presencia del rey de las negras en el centro del tablero para darle actividad a las piezas blancas. Si les ha gustado el vídeo, denle like, compartan, comenten, suscríbanse y nos vemos. Denle a la campanita, recuerden, y nos vemos en otro vídeo del Laboratorio de Ajedrez. Muchas gracias y chao.